Colchón para adelante. Colchón. Se ve así, ok, espera. Voy. Se sigue viendo igual, ¿verdad? Ok, espera. Aparte del mayor punto de cráneo del mundo. ¿Ya? Ok. Vamos a necesitar independencia, libertad por Estados Unidos. Hola, buenos días. ¿Ya has escuchado? Buenos días, ahora sí listos. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Doc. Hola, buenos días. Pues voy a exponer el síndrome de inmovilidad, úlceras por presión, y vamos a comentar un poquito de evaluación geriátrica global. Soy Axel Rodrigo Márquez Núñez, R1 de Medicina Interna. Entonces vamos a hablar un poco de la evaluación geriátrica global. Recordemos que es un sistema de valoración especial en el cual existen características por ser diferente en cuanto a la estructura con otros modelos de atención. Se valora la función física, mental y social del paciente, de su cuidador y de su entorno, esto teniéndolo como una situación primordial en cuanto a todo el contexto holístico que vamos a llevar con nuestro paciente. El objetivo de la misma es planear los servicios médicos, terapéuticos y sociales de forma más eficaz para poder asegurar el seguimiento de un buen tratamiento. Ahora, el equipo de valoración geriátrica es un equipo interdisciplinario que va a estar comprendido por el médico especialista, las enfermeras, el trabajador social, fisioterapeutas, psicólogos, odontólogos, nutriólogos y el binomio paciente familiar para un correcto abordaje de este paciente. El equipo de evaluación geriátrica va a tener ciertos objetivos y se va a ayudar con información de manera específica. Los objetivos pues van a ir dados con enfermedades relevantes, las principales enfermedades que está teniendo el paciente en su momento que se está realizando la evaluación. También vamos a tener que es importante saber toda la cantidad de medicamentos que está usando el paciente, así como los síntomas actuales e impacto en su funcionalidad. Los cambios de vida reciente planeados, una medición objetiva del estado funcional, una medición objetiva del estado mental, una medición del estado emocional que está presentando nuestro paciente. Hay que evaluar también la marcha, el equilibrio y el estado nutricional. Respecto a la información que necesitamos obtener es aquella que está relacionada con la situación y la dinámica familiar, la situación del cuidador principal dentro de esta dinámica, las actividades y problemas que puede conllevar del cuidador con respecto
a su familiar o al paciente, todo lo que se está englobando alrededor de sus padecimientos, y del potencial de rehabilitación y pronóstico que conlleva nuestro abordaje, así como un rastreo preventivo y mantenimiento de la salud, actividades que promueven esta salud, y de todos los profesionales de la salud que están involucrados. Esto quiere decir, pues, todo el contexto de especialidades que vamos a estar abordando a este paciente. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la buena evaluación? Pues es generar nuevos diagnósticos, reconocer problemas que previamente no se habían vislumbrado, mejores resultados al egreso de nuestro paciente, una mejor ubicación en residencias. Esto quiere decir de que si nosotros detectamos algún problema con el lugar en donde se pudiese encontrar nuestro paciente geriátrico, pues bueno, tener o poder dar aporte para que estos se realicen ciertos cambios para que éste pueda ya tener una mejor funcionalidad o no haya alguna discrepancia respecto a su salud y su estado funcional en el lugar donde va a estar residiendo. También es importante, o esta evaluación se realiza para que podamos reducir una estancia intrahospitalaria, mejoremos la calidad de vida de nuestro paciente e intentemos reducir el número de medicamentos que éste emplea. Ahora, algunos de los indicios útiles de circunstancias que podemos también realizar o ver más que nada dentro de esta consulta sería verificar si el paciente vino solo o acompañado. Esto nos habla de una buena dinámica familiar y nos da un pequeño encuadre de cómo se encuentra nuestro paciente, así como saber que si nuestro paciente contesta solo las preguntas o si depende de su cuidador, de su familiar, si él conoce toda la situación de su enfermedad. Preguntar cuál es el motivo de la consulta, verificar si nuestro paciente puede caminar solo o si necesita ayuda, saber qué medicamentos toma el paciente, no solo que nos lo muestre, sino que él esté consciente de para qué sirven y por qué los está tomando. Así como, bueno, como les comentaba, saber qué medicamento está tomando el paciente. Ahora existen ciertas escalas que nos van a ayudar a dar un abordaje de manera más completa respecto a lo que estamos vislumbrando en nuestro paciente. Entonces, dentro de la funcionalidad, pues hay que hacer todo lo referente a lo que son las actividades básicas de la vida diaria. Nos podemos apoyar de las escalas tipo CATS o Bartel. Hay que checar las actividades instrumentadas de la vida diaria. Podemos usar la escala de Lotton-Brody. Recordemos que estas actividades instrumentadas pues son transportarse, realizar compras, el uso del teléfono, bueno, que pueda usar de manera autónoma sus fármacos respecto a sus enfermedades, las tareas domésticas en casa, si puede o no puede manejar dinero por él mismo, y pues también las actividades de la vida diaria. Recordar que son aquellas como bañarse, vestirse, alimentarse, trasladarse, que tenga continencia de esfínteres y que pueda realizar un aseo propio. Dentro de la movilidad se puede usar la prueba corta de desempeño físico, el equilibrio y también apoyado de la movilidad. Podemos usar escalas como la de Tinetti o la de Rosso-Breslow. Y respecto a la discapacidad que pudiese presentar nuestro paciente, emplear escalas como la de Nagy. Entonces, esto nada más es como una breve introducción. Ahora vamos a ver lo que es el síndrome de inmovilidad. Estos son los componentes que vamos a estar revisando el día de hoy. Vamos a ver la definición, características, epidemiología, cambios fisiológicos, qué pacientes se encuentran en riesgo, qué comprende el síndrome de inmovilidad, qué lo causa, qué complicaciones conlleva, el diagnóstico, un tratamiento, cómo podemos realizar una pequeña prevención y un pronóstico. Ahora, respecto a la definición, pues es aquel síndrome en el cual la disminución de la capacidad pues es tal que puede disminuir la realización de ciertas actividades de la vida diaria por deterioro de funciones motoras. Estas actividades siendo bañarse, vestirse, alimentarse, el traslado, la movilidad, el aseo. Ahora, el paciente geriátrico depende de las interacciones entre otros factores propios y así como de cada individuo. Es importante checar la habilidad y destreza que tiene nuestro paciente, su capacidad cognitiva y sensorio-perceptiva, el grado de salud con el que llega o con el que lo estamos viendo en el hospital, si éste tiene o posee cierta autoconfianza, y los recursos ambientales y externos en los que se va a estar involucrando nuestro paciente, ya sean situaciones de índole arquitectónica o vinculados a familiares y cuidadores.
Como tal, es este síndrome en el cual la capacidad de movilización es un indicador del nivel de salud del paciente geriátrico y de su calidad de vida, ya que determina su grado de dependencia. Se puede volver a esto puede ser que un candidato, si se encontrase en un nivel un tanto deteriorado, pues sería un candidato a lo que estábamos viendo el día de ayer, a la institucionalización, el paciente que recurre y recurre de manera constante a los servicios de salud. Podemos ver cambios en la movilidad y las anomalías en el balance que se van a ir incrementando respecto a la edad. 85% de las personas a la edad de los 60 años guardan o conciben, todavía tienen su locomoción y equilibrio conservadas. Sin embargo, solo el 18% lo tiene hasta los 80 años. Entonces es algo que se va a ir presentando paulatinamente. El balance es una parte importante respecto a este síndrome, que va a ser aquella, bueno, es dependiente de la integridad y de la interacción de otros componentes. Vamos a tener que es la parte de la locomoción, lo que incluye iniciar y mantener el ritmo de los pasos. Se relaciona con receptores sensitivos, periféricos y comunicación con músculos y tendones, así como una capacidad para adaptarse al medio donde se encuentre el paciente geriátrico. Algunas características del síndrome, pues podemos tener una inmovilidad relativa, aquel paciente que es sedentario, pero se moviliza con dependencia. Podemos tener una inmovilidad absoluta que implica el encamamiento crónico y que conlleva factores de riesgo para una institucionalización y un síndrome del cuidador propiamente de las personas que están involucradas con el paciente enfermo que estamos viendo. Debilidad muscular progresiva, por lo mismo del encamamiento. Puede llegar a haber pérdidas de automatismos como en reflejos posturales para la deambulación o pérdida de esfínteres, y existe una evidente reducción a la tolerancia de la actividad física. Algunos factores predisponentes, pues otros síndromes geriátricos que vamos a estar viendo a lo largo de este módulo. Puede haber incontinencia urinaria o síndrome de caídas ya revisado, dificultad de tratamiento de alguna otra entidad nosológica, alteraciones sensoriales que incluyen déficits visuales y auditivos, estados de depresión y de ansiedad. Dentro de la epidemiología de este síndrome va a estar aumentado por la edad. 6% de la población mayor de 65 años de edad presenta dificultad para caminar, incluso en su propia casa. 12.7% dificultad para subir escaleras. El 12.4% tiene dificultad para salir y andar por la calle. Y estos números se llegan a disparar cuando encontramos un paciente arriba de 80 años, donde se alcanza hasta un 25-27% de manera respectiva. Dentro de los cambios fisiológicos, estos son algunos de los sistemas más importantes involucrados en el síndrome: el musculoesquelético, el nervioso, el cardiovascular y el respiratorio. Brevemente, pues en el musculoesquelético hay una disminución de la masa corporal, la fuerza y velocidad de la contracción, cambios en la marcha, se habla de una marcha senil con pasos cortos, menor velocidad y un aumento de la base de sustentación. Existe por estos mismos cambios una disminución en la densidad ósea. Tenemos que el sistema nervioso central también va a haber una disminución de los estados de propiocepción, bueno, de la parte propioceptiva y vibratoria, que se puede ver también reflejada en reflejos posturales propiamente dicho, presbiacusia, presbicia. El sistema cardiovascular también va a estar afectado con una disfunción en la distensibilidad del ventrículo izquierdo, disminución en la frecuencia cardíaca máxima. El sistema respiratorio, pues, disminuye la capacidad aeróbica, la capacidad vital total, la distensibilidad de la pared torácica y pulmonar. ¿Qué pacientes vamos a encontrar en riesgo? Pues van a ser aquellos pacientes que tenemos ya con sus respectivas enfermedades crónico-degenerativas, neuropatía periférica, pacientes en situaciones con cataratas o presbiacusia, y existen dos grupos muy importantes de pacientes dentro de este ámbito de riesgo, que puede ser el paciente que está en situación sedentaria o frágil. El paciente sedentario es aquel que no se logra incorporar a todas sus actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, pues presenta cierta funcionalidad, y este mismo sedentarismo le puede repercutir de manera clara en su consumo energético. Sin embargo, tenemos dentro del mismo espectro un paciente frágil que está limitado en sus actividades, que tiene una reserva funcional suficiente, no muy buena, pero pues lo mantiene, y que tiene disminución también en cuanto a su fuerza, resistencia, flexibilidad.
puede coexistir con otros síndromes geriátricos y pues la velocidad de la marcha también puede estar involucrada y puede estar disminuida. Recordemos que la marcha, cuando se mide, pues está en el paciente, debe ser mayor a 0.8 metros sobre segundos. Los pacientes frágiles, pues no alcanzan este número. Ahora, ¿cuáles son las causas? Pues son varios factores. Como les comento, es una situación que involucra de manera holística al paciente y solo el 20% puede ser atribuido a una sola etiología. La causa más importante de inmovilidad en el paciente geriátrico es por situaciones sociales, ambientales, que incluyen la arquitectura de casa o lugares que él frecuente, y pues es una enfermedad de alta prevalencia. Dentro de los sociales, pues tenemos cosas como soledad y abandono, pacientes que estaban viudos, divorciados, la falta del apoyo social, la falta del apoyo familiar, la falta del apoyo comunitario, que no se toma en cuenta a veces que pues está aumentando el número de pacientes geriátricos y que algunos lugares o algunas condiciones no prevén este tipo de declives en la funcionalidad de la vida y que se pueden ver afectados en cuanto a su funcionalidad. Ahora, de los ambientales, pues tenemos barreras arquitectónicas, obstáculos dentro de casa, fuera de casa, que los elementos auxiliares con los cuales se pudiesen llegar a mover no estén bien prescritos y lo estén usando de manera incorrecta, y pues todas las comorbilidades que podemos presentar con el paciente, ya sean traumatismos, enfermedades cardiovasculares, demencias, enfermedades neurosensoriales o iatrogénicas, pudiendo ser causadas incluso por nosotros, ¿no? Fármacos que estén mal empleados, la polifarmacia, el aumento de las hospitalizaciones o prolongar una estancia intrahospitalaria. El conocimiento de las causas, pues también conlleva ciertos mecanismos de gravedad, tiene una duración y efectos de inmovilidad en el paciente, que es la base de establecer los lineamientos para actuar. Hay que tener una prevención primaria orientada a contener el proceso de vulnerabilidad de manera individual o colectivo, prevención secundaria con una buena identificación de individuos en riesgo, así como una prevención terciaria para disminuir consecuencias de la inmovilidad ya establecida y pues recordar la parte importante de la rehabilitación. Algunas complicaciones, pues que después de un periodo prolongado de inmovilidad se produzcan cambios en los diferentes órganos y sistemas que pueden estar perpetuando el mismo síndrome. Evidentemente, pues vamos a tener una afección amplia dentro de todos los rubros que competen al paciente, ¿no? Van desde la piel hasta situaciones hormonales metabólicas, pasando por úlceras por presión, situaciones que conlleven un mayor tiempo de delirium, atrofia muscular, fracturas patológicas, neumonías, disminución del peristaltismo con una incontinencia esfinteriana, aumento de infecciones urinarias, se pueden ver procesos de resistencia a la insulina o de déficit de minerales. Ahora, para el diagnóstico es importante que nos basemos en situaciones, pues las primordiales con las que estamos día a día, ¿no? Realizar una buena anamnesis, una buena exploración física. La anamnesis siempre, checar el grado de actividad basal con el que llega nuestro paciente, su tiempo y tipo de evolución, así como el impacto en la realización de actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria, emplear o hacer uso de las escalas validadas, algunas de las que se comentaron al principio de esta plática. Checar factores de riesgo, pues los antecedentes personas patológicos propios de nuestro paciente, se ha caído, cómo se ha caído, qué repercusiones tuvo esas caídas, qué fármacos emplea, si lo vemos con algún proceso de desnutrición, por lo mismo de sus enfermedades o por alguna otra situación biopsicosocial. Fármacos como benzodiazepinas, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los mismos antihistamínicos que los pudiésemos estar empleando por alguna otra situación psiquiátrica, o el uso de antihipertensivos, ¿no? Principalmente los problemas que se pueden llegar a dar con diuréticos. Y pues no olvidar justamente ese rubro importante que son la parte de los factores biopsicosociales, los ambientales que pueden agravar la inmovilidad o condicionarla a una situación prolongada. Hay que hacer una especial atención en los sistemas cardiorrespiratorio, que son las que a mayor medida comprometen la vida del paciente. Hay que examinar la movilidad del lugar donde el paciente se acuesta, la cama,
la capacidad de girar del paciente, de poder, bueno, de realizar una adecuada sedestación, la capacidad que el paciente tiene de transferirse a la cama, a la silla o al sanitario, esto incluyendo la forma en la que se desplaza, una posición correcta de la sedestación, el intento de levantarse, cómo se balancea, si el balanceo es inmediato, si se tiene que apoyar con algún otro objeto. Verificar sobre todo si la marcha de nuestro paciente es segura, si el paciente siente que, bueno, que él sepa o tenga esta autoconfianza de decir, bueno, pues no tengo ningún problema cuando camino, no me siento inseguro. Y también preguntar con sus familiares, ¿lo ve usted que esté en una situación de confianza cuando deambula o lo ve tanteando, lo ve como pues que esté titubeando cuando realiza algún tipo de actividad o esté haciendo algún paso? Nos podemos validar con escalas como el Stand Up and Go, que es levantarse, bueno, es pedirle al paciente que realice un par de movimientos dentro de 20 segundos, que es el límite marcado. Decirle, por favor, levántese de la silla sin la ayuda de los descansabrazos, camine 3 metros, de la vuelta, regrese a la silla y siéntese. Todo esto será evaluado dentro de 20 segundos. Si el paciente es capaz de completarlo, pues podríamos dar indicio a que sí está en una situación de seguridad respecto a su deambulación. Importante saber si está en un terreno plano, pues ok, a lo mejor el paciente lo puede lograr sin ningún problema, pero como deambula en situaciones donde haya escaleras, donde haya rampas, y también es importante verificar la masa magra. Se puede, bueno, ha habido estudios en los que predicen que la masa magra es una situación de un factor independiente para la mortalidad. Entonces hay que checar todo. En la parte del tratamiento, pues asegurar primero las condiciones de nuestro paciente respecto a la hidratación y nutrición. Saber si el paciente está con dolor, saber si tiene un sueño adecuado, que el manejo adecuado depende en gran medida del grado de inmovilización del paciente. Esto quiere decir, pues, saber si estamos dando un buen abordaje y, pues, usar estas herramientas para tener el contexto completo y saber si estamos dando una buena medida terapéutica. Dentro de la valoración geriátrica integral, pues, la usamos para la posibilidad de una rehabilitación en caso de que nuestro paciente ya se encuentre en una situación de postración, pues, que no aumenten las complicaciones que puede conllevar esto. Hay que hacer énfasis en el equipo intrahospitalario, los médicos que estamos involucrados, la familia y pues dentro de lo posible hacer concientizar al paciente realizando un pequeño encuadre de lo que se puede hacer o se tiene que dejar de hacer respecto a su padecimiento. Ahora vamos a tener al paciente en diferentes situaciones. Y todo esto conlleva que lo estemos abordando de manera diferente o que lo estemos llevando de una manera evolutiva y paulatina. En nuestro paciente que está encamado, pues es importante que realicemos ciertos ejercicios pasivos en el cual se puede aumentar el rango de movilidad, que no provoquen ningún tipo de dolor, que nos podemos apoyar de ciertas medidas como el calor que aumenta el estiramiento en los músculos y en las articulaciones, algunos fármacos de manera individualizada, tener cuidado de no caer en la polifarmacia, y pues cuando nuestro paciente se encuentra en situaciones de inmovilidad total, asegurar una correcta postura. Una vez que logramos que nuestro paciente, si es que logramos, pase al sillón, pues hay que aumentar el tiempo en el que se encuentre dentro de posiciones de sedestación de manera paulatina, que esté siempre con el tronco erguido, la cabeza alineada, que llegue a elevar los pies un poco dentro del terreno plano para que se pueda prevenir el edema. Hay que usar un banco de superficie y pues siempre pasar de la cama al sillón o ya encontrarse por lo menos fuera de la cama, pues tiene un efecto psicológico benéfico para el paciente. Una vez que logramos ya la bipedestación, es importante que el paciente se intente mantener dentro de este ya establecido, ya como que pueda estar casi deambulando. Siempre es importante que sea ayudado de 2 personas, que ante una situación de inestabilidad, el paciente va a tener esta sensación que es esperado, que no va a poder lograrlo. Sin embargo, pues no caer en esta falsa alarma y no abandonar el ejercicio, para poder ajustar una duración de tiempo mínimo que en cada vez que estemos realizando la rehabilitación. La deambulación es importante que se practique de manera diaria, con un paso lento, con distancias que vayan siendo de manera crecientes,
y contrarrestar el miedo a la caer que puede llevar nuestro paciente. Entonces, también es importante emplear o usar ciertos auxiliares para la deambulación que estén bien prescritos y no sobrepasar la funcionalidad que tiene nuestro paciente. Dentro de la prevención, pues la mejor prevención es mantener el grado de movilidad del paciente dentro del que ya tenía en su estado basal. Los beneficios del ejercicio no disminuyen con la edad. Favorece la socialización del paciente. Hay que ser un poco más proactivos con él y hacer actividades que lo motiven. Hay que permitir que realice y que participe en todo lo que pueda dentro de sus actividades de la vida diaria y a su propio ritmo. Y muy importante, evitar la sobreprotección. A veces podemos caer en esto cuando nuestros familiares están pasando con esta situación. Los sobreprotegemos mucho y esto va a acelerar un grado de dependencia hacia sus cuidadores, hacia sus familiares. Dentro del paciente hospitalizado, importante que mantenga posturas que eviten contracturas musculares, la colocación del paciente en posiciones fisiológicas y pues dentro de la medida que sea posible evitar posiciones antiálgicas ya que favorecen el dolor. Hay que favorecer movimientos de contracción muscular, realizar pequeñas sesiones de rehabilitación dentro de 10-15 minutos de manera vespertina y matutina que nos pueden ayudar a evitar la pérdida de músculo. Hay que realizar también una rehabilitación pulmonar para evitar congestión pulmonar, disminuir el riesgo de neumonías y pues hacerle entender al paciente a medida de lo posible, de la manera más amable, que la cama pues no es el mejor lugar para recuperarse, ¿no? Hay que salir de ella. El pronóstico, el 50% de los pacientes inmovilizados llegan a fallecer en 6 meses, es por eso que es un síndrome geriátrico tan importante. El síndrome puede aparecer tras cortos periodos de encamamiento y el síndrome en el paciente puede ser más relevante que las enfermedades de base. Entonces, por eso es esta relevancia que le estamos dando hoy en día al síndrome de inmovilidad. Ahora vamos a hablar un poco más de una de las complicaciones, que en este caso serían las úlceras por presión. Dentro del tema vamos a tocar la definición, la localización, la clasificación de estas úlceras, la fisiopatología, cómo se están formando, las complicaciones que pueden llevar y la evaluación óptima dentro de la evaluación geriátrica, el tratamiento y una prevención adecuada. Ahora, la definición, localización y clasificación va a estar dada de la siguiente forma. Las úlceras por presión es cualquier lesión causada por presión que no sea mitigada y que resulte en el daño en el tejido subyacente. Algunos de los sitios más frecuentes van a ser la región occipital, el mentón cuando nuestro paciente está pronado o está en decúbito lateral, vértebras, escápulas, codos, caderas, sacros, glúteos, rodillas, talones, todo aquel que sea una saliente ósea. Las clasificaciones, puedes recordar que existen 4 grados, aquel en el que el eritema no palidece y en una piel intacta, que es el grado 1, el adelgazamiento parcial de la epidermis, de la dermis o ambas en un grado 2. Podemos encontrar úlceras socavadas socavadas extendidas hacia la fascia profunda en un grado 3 y el grado 4 que va a involucrar ya músculo, hueso o ambos. Entonces, recordar que existen pues estas salientes óseas en las cuales tenemos que enfocarnos dependiendo de la posición de nuestro paciente. Como en algún momento dentro de esta plática les comentaré algunas medidas para mitigar esa presión cuando nuestro paciente está postrado, está encamado o en situaciones crónicas dentro del hospital. Pues esa saliente del occipital, las mismas escápulas, el sacro, el coxis, los talones, el hueso calcáneo cuando está nuestro paciente en decúbito. Cuando se encuentra en prono, pues tener especial cuidado con el hueso frontal, la mandíbula, el húmero, el esternón, la tuberosidad pélvica, la patela, la tibia. Y en el decúbito lateral, sobre todo tener cuidado con el trocánter mayor del fémur, los maleolos laterales, los maleolos ubicados ya a la altura de los talones, la escápula y las costillas. Ahora, de manera gráfica, recordemos pues, que estas mismas úlceras por presión van a involucrar las diferentes capas de la piel, teniendo el grado 1, el grado 2, el grado 3 o el grado 4. En el grado 1, pues esa piel intacta que no es blanqueable, ¿no? Que no blanquea, que está con un eritema permanente.
En el grado 2, esa pérdida parcial de la dermis, que ya nos permite ver un poco hacia capas más profundas. En el grado 3, pues ya un adelgazamiento mayor que pudiese llegar hasta una fascia profunda, a veces las podemos incluso ver. Y existe también ya el grado 4, el involucro de las fascias más profundas aún, el músculo, el hueso o ambos. Ahora, la clasificación de las úlceras por presión, pues esto ya es una manera más visual de verla, pues tenemos aquí un grado 1, un grado 2, un grado 3. Esta foto se ve un poco más anecdótica, pero pues ahí podemos ver un poco de tejido celular subcutáneo. Y el grado 4, en el cual ya estamos, pues allá la exposición de hueso, músculos, y pues podemos ver parte de la fascia. Ahora, ¿cómo se están formando estas úlceras? Pues vamos a tener que hay 4 mecanismos de fuerzas que están generándolas, ya sea desde de un grado de presión, un grado de fricción, una parte ambiental que esté aumentada la humedad del lugar donde se están realizando estas fuerzas y el mismo cizallamiento. La manera en la que ocurren es que en una protuberancia ósea se encuentra con estas fuerzas, va a haber una reducción del flujo sanguíneo capilar. Esto nos va a llevar a una isquemia y posterior a ello nos puede llevar a una necrosis. Ahora, revisando un poco más respecto a cada una de las fuerzas, pues tenemos que la presión se puede generar y dentro de un área, cuando se genera durante 30 minutos, pues vamos a tener hiperemia. Esta puede resolver posteriormente en 1 hora. Si la hora pasa y llega a pasar alrededor de 2 a 6 horas de una presión continua que no es mitigada, pues podemos ya generar un poco de isquemia. En estos casos se necesitan alrededor de 36 horas para resolverse. Ahora, la necrosis como tal ya se puede desarrollar posteriormente a las 6 horas de presión continua sin que sea mitigada. Una úlcera se va a desarrollar en 2 semanas o menos después de que ya te presentamos un grado de necrosis. El cizallamiento pues, es aquel movimiento en el cual hay fuerzas tangenciales que están desarrolladas como cuando se eleva la cama y el paciente llega a los pies de esta. Es el mismo movimiento que se está generando por un declive, por así decirlo. Puede haber un importante daño tisular, pero más de manera profunda. Las fuerzas de cizallamiento se ensañan, por así decirlo, en capas tisulares profundas y pues pudiese que esté bien delimitada o bien marcada la fuerza de cizallamiento en la piel sacra, que también puede estar aunado con la fuerza de fricción y pues por eso vemos aumentado las lesiones en estas zonas. Ahora, en cuanto a la fricción, pues la piel húmeda puede producir una maceración y realizar sinergia con esta fuerza y pues va a aumentar el daño. Ahora, se pueden generar una acumulación de toxinas celulares que va a estar asociada a la oclusión de vasos sanguíneos y linfáticos. Una vez que la piel se encuentra en una situación muy húmeda y que existe esta presión o este tipo de fuerzas, se puede generar una intumescencia endotelial con una respectiva fuga capilar. Ahora, aquí está muy involucrado pues la situación ambiental, ¿no? Esta área de humedad que puede agravar las lesiones. Ahora, dentro de las complicaciones, pues que nuestro paciente genere sepsis por la misma úlcera por presión, casos de celulitis, osteomielitis, que el daño sea tal o sea tan profundo que pudiese llegar a una artritis séptica y que este mismo pues sea un reservorio de infecciones nosocomiales, que dentro de la misma úlcera pues sea casi como una cajita de Petri. Ahora, la evaluación. Es importante que veamos a nuestro paciente si se encuentra nutrido. Esto cobra una particularidad muy, muy importante en este rubro. Hay que registrar las características de la herida. Esto quiere decir la localización, el estadio en que se encuentra, el tamaño total de toda la úlcera, valorar si esta presenta trayectos, si tiene profundidad, si llega a realizar tunelificaciones, si tiene un exudado, si es tejido necrótico, si está epitalizando o no, si el estado de la piel que lo rodea, pues ya como tal, aparte de la úlcera, pues esté generando una coinfección. Ahora, cada semana, de preferencia, bajo otras situaciones, pues realizarlo cada día, pero en general se recomienda que cada semana se revalore la lesión. Una reducción en su tamaño dentro de un periodo de 2 semanas, pues pudiese predecir una curación completa de manera subsecuente. El edema alrededor de la úlcera puede presentarse con celulitis, mientras que el drenaje purulento sugiere una infección local de la herida.
Cuando ya observamos tejido necrótico o escaras escaras propiamente hiperpigmentadas, significa que la herida tiene pocas probabilidades de curar si no hay una intervención ya quirúrgica, propio debridamiento. Algunos organismos encontrados, pues bacilos gram negativos, cocos aerobios gram positivos. Dentro de los anaerobios, pues podemos tener incluso bacteroides. Para el abordaje de manera óptima de estas úlceras, es importante, pues ya que las clasificamos y conocemos el grado, qué es lo que vamos a ir haciendo. En el grado 1, pues cubrir con una película fina para realizar protección. En pacientes que ya vemos grado 1, pues concebimos que están en una situación de alto riesgo para aumentar el grado, ¿no? Ya sea grado 2, grado 3 y grado 4. Hay que iniciar con medidas de prevención con estos pacientes. En el grado 2, pues podemos realizar apósitos que mantengan un correcto entorno de la úlcera, ya sean semioclusivos, oclusivos, como el apósito hidrocoloide o el gel, y no emplearlos si vemos o percibimos que haya presencia de infección o coinfección de la misma úlcera. Ahora, ya que tenemos la úlcera en un grado 3 o 4, pues es importante valorar, en la mayoría de los casos, hacer un desbridamiento. Posterior a ello, hacer una cobertura con vendajes adecuados y realizar un tratamiento de la coinfección que esté presentando esa misma úlcera. Bueno. El tejido necrótico promueve como tal el crecimiento bacteriano y dificulta la cicatrización. Ahora, una lesión de tejido profundo puede requerir también siempre, puede requerir en algunos casos un desbridamiento. La mayoría de los casos, pues así será. Cuando el tratamiento es quirúrgico, es necesario eliminar áreas de necrosis tisular extensa o una escara muy gruesa. El mismo desbridamiento no se recomienda en áreas en las que la perfusión se encuentre disminuida, como puede ser en los talones. Hablando un poco más de los apósitos, pues recordar que protegen la contaminación, facilitan la cicatrización y pueden llegar a absorber el exudado, proteger superficies. El mismo líquido de las heridas pudiesen generar una maceración de la misma herida y la desecación de esta misma, pues ralentizar una migración de células epiteliales y disminuir el proceso curativo. Por eso, pues, dependiendo de la situación en la que se encuentra la herida, es el apósito que vamos a emplear, ya sea uno absorbente, secante, como espumas o alginatos. Y ante una herida seca se pueden incluir gasas húmedas con solución salina, películas transparentes, los mismos hidrocoloides o los hidrogeles. Esta prevención pues va a facilitar la cicatrización al absorber el exudado y proteger superficies. Algunos apósitos como los alginatos también van a absorber y pues lo que se había comentado previamente, ¿no? Realizar cuando vemos la herida secante, pues una maniobra que humedezca la herida. Ahora, pues muy importante la protección, la prevención de salientes óseas, superficies y productos reductores de presión. Algunos se encuentran con ciertos estándares de calidad que son dados por el Panel Asesor Nacional de Lesiones por Presión, esto no en México, en Estados Unidos, y dentro de sus estándares incluyen superficies de soporte reactivas, colchones con una redistribución en la carga, colchones de presión alterna, los mismos colchones con multizonas que se llegan a inflar, a insuflar de manera alterna a lo largo del día, en la que diferentes segmentos de apoyo con características de redistribución de la presión van a estar apoyando las diferentes salientes óseas de nuestro paciente. Ahora, el posicionamiento pues tiene una particular atención en lo que es el tejido óseo. Vamos a tener que, dependiendo de la posición de nuestro paciente, hay que dar ciertas almohadas o cuñas de espuma entre tobillos y rodillas, proteger el área de los talones, hay que colocar en un ángulo menor a 30 grados cuando el paciente está acostado de lado, para evitar la presión directa sobre el trocánter mayor, que es una de las prominencias óseas más afectadas. No elevar la cama más de 30 grados para evitar daño por cizallamiento y deslizamientos. El intervalo de reposicionamiento, pues como lo empleamos en el hospital, cada 2 horas, hacer una rotación lateral continua dentro del mismo eje longitudinal del paciente. Hay que tener los cuidados de la piel, hacer un énfasis especial en lo que es la temperatura, el color, cómo se encuentra la turgencia, el estado de humedad e integridad de la zona, minimizar el exceso de temperatura y humedad,
así como, si no hay alguna contraindicación, consumir una ingesta de proteínas de aproximadamente 1.2 a 1.5 gramos kilogramo de peso al día. Y eso sería todo. No sé si hay alguna duda. ¿Nadie? ¿Todo claro? ¿Ya se durmieron? ¿O no entendieron nada? ¿Callen ahora? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Creo que no. Bueno, pues nuevamente tomé aquí algunas anotaciones para realizar algunas puntualizaciones con ustedes. Muy Gracias. bien, Axel. Esto, por cierto, muy buena idea. Esto yo no te la comenté, pero haber empezado con un poquito de BGI, creo que estuvo muy bien. De hecho, queda pendiente ahí revisarla a detalle, cada apartado, tratar de practicar algunas escalas, hacer algún tallercito y su asociación con los síndromes geriátricos, por lo menos conocerlos todos, aun cuando no sea parte del PUEM en este momento, como complemento de información importante en este sentido y entender mejor cada uno de estos temas que en sí están perfectamente entrerelacionados. Esto, el hacer una valoración geriátrica integral, cuando no se tiene práctica, puede ser bastante tardado y pesado para el familiar, para el paciente principalmente, y hasta el médico se puede perder por ahí. He tenido por ahí la fortuna de ser sinodal de los exámenes del Consejo de Geriatría de varios residentes de varias escuelas. Me ha tocado algunos de ellos que tienen una formación de aplicar escalas, llegan con su cuadernillo, ni voltean a ver prácticamente al paciente y están solamente llenando el cuestionario. Y bueno, los he dejado y hasta el final, préstame tu libro, preséntame tu paciente. Ay, caray, no, pero es que ya no supe qué puntaje tuvo. Eso no es geriatría. El tema de la valoración geriátrica integral es cuando tenemos a nuestro persona adulto mayor enfrente, saber que debo valorarlo de manera integral y que no se me pierda de la vista cómo está funcionalmente, como piedra angular del ejercicio de la práctica clínica en medicina geriátrica. Es el principal motivo de una buena o mala autopercepción de salud. Es el principal motivo de una buena o mala percepción de calidad de vida, qué tan funcional es, qué tan independiente es. Muchas personas no le tienen miedo a la vejez misma, sino a la pérdida de la funcionalidad y esa necesidad de ayuda en etapas mayores. Y eso nos ayuda mucho como instrumento una buena valoración geriátrica integral. No se hace no se hace de manera completa a todos ni en todas las valoraciones en la consulta. Sí, de inicio y después un seguimiento dependiendo qué hayamos encontrado. A lo mejor si encontramos un poquito de deterioro cognitivo leve, por ejemplo, pues cada 6 meses está indicado volverla a hacer completo. En fin, entonces, en este sentido, la gran ventaja que ofrece es detectar problemas no siempre referidos por el paciente ni por el familiar. Por ejemplo, un síndrome de depresión del adulto mayor, que puedan asumir que es normal, un deterioro cognitivo leve, que ellos se sienten bien, muchas veces los lleva el familiar y el paciente no sabe ni por qué está con el médico. Entonces, son temas hasta de sexualidad, que es otro apartado importante que pocas veces van por eso los pacientes y hasta que uno le empieza a hacer interrogatorio estructurado, salen esas cosas. Esa es una de las principales ventajas que ofrece hacer una valoración geriátrica integral y que normalmente pues, es en un entorno de consulta externa, tranquilo, especialmente, ¿no? También se hace en hospital cuando el paciente ya está estable. Previo a salir puede ofrecer también sus ventajas. Y recordar que estas escalas siempre son apoyo para el clínico, nunca van a ser diagnóstico per se. Esto, hacer una buena evaluación de cada patología que estamos tratando de descartar. Entonces, ojo con eso, así de manera muy general. Doctor, Mande. hay una duda aquí en el salón. Venga. Si me la quieres decir, Axel, porque no la escucho, Sí. creo que queda muy lejano del Se va a micrófono. acercar, es Pablo el que la tiene, se está acercando. Pablo Belmont, adelante. Hola, Doc.
Hola, hola. Tenía dudas sobre el tratamiento de úlceras ya infectadas. ¿Cuál sería la mejor cobertura antibiótica, ya sea tópica o vía sistémica? Ah, ok. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, llevaba en orden lo de la VGI, luego la inmovilidad, luego la úlcera por presión, pero con gusto te contesto esto. Mira, cuando no siempre una úlcera por presión que simplemente empieza a oler un poco mal, está infectada y es un error que se puede caer muy fácilmente. Entonces hay que ver si hay eh, la principal manera de hacer un cultivo no es un hisopado tranquilo, es generalmente se recomienda que sea por una pequeña biopsia del tejido y basarse en el cultivo. Eso es como lo ideal. Esto, y a menos que te dé alguna pues manifestaciones sistémicas de infección, pues ya adaptas tus antibióticos. Muchos adultos mayores que tienen úlceras por presión ya infectadas, documentadas como tal, tienen otras infecciones. Habitualmente tienen neumonías, tienen infecciones de vías urinarias. Entonces, pues ahí, dependiendo cada paciente, debes individualizar tu esquema antibiótico. ¿De acuerdo? Y el sitio. Muchos que están en región sacra, pues pueden estar contaminadas con Escherichia coli, ¿no? Patógenos de materia fecal. Tenerlo eso en cuenta para tu elección farmacológica. Si quieres, ahorita te comento más consideraciones en relación a las úlceras. O bueno, de una vez, en relación a este tema de las úlceras, pues bueno, existen hasta cursos, diplomados, es todo un arte, es saber en un momento dado que si es candidato o no a parche, cuál tipo de ellos, y darle seguimiento adecuado. También existen diversas escalas que ya no se presentaron en relación a valorar de manera más objetiva la evolución de cada tipo de lesión. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que si queremos verdaderamente llegar a hacer una curación de una úlcera por presión, estadio más avanzado, pues es fundamental el tema nutricio, con un muy buen aporte de proteínas y, por supuesto, el liberarles la presión y el fomento a la misma movilidad que muchas veces, por supuesto, está perdida. Y en este mismo sentido, de las más complicadas, de las que ya están en fase de escara como tal, costra, tejido necrótico isquémico, pues muchas veces efectivamente se tiene que desbridar y hay varias opciones, desde las tópicas, puede ser a base también de un desbridamiento ahí al pie de su cama con anestesia local, nosotros mismos, y posteriormente con algo que se conoce como cura húmeda, que consiste en dejar muchas veces algún tipo de solución, puede ser de solución fisiológica, esta agua superoxidada que existe en el mercado, y se deja ahí de manera tópica en el lecho de la lesión, y arriba una gasa seca se ocluye, y esa cura húmeda va fomentando que obviamente esa costra vaya desapareciendo y no hay tantas infecciones. Y la frecuencia de eso está determinada por qué tan húmeda es. Si el apósito parece muy húmedo, se tiene que hacer 2 hasta 3 veces o una, dependiendo de ello. Eh, eh, es bueno que sepan en ese sentido que hay otra cosa que se llama biodesbridamiento. Después lo revisan. Esta es una terapia que yo realmente nunca he visto en la práctica de quien lo realice bien, y aparte ni los mismos pacientes lo aceptan mucho. Es una terapia a base de larvas, terapia larval de una especie de nombre Lucilia sericata, y les ponen ahí pues literalmente las larvas de los gusanitos y se come la costra rápidamente, respetando el tejido íntegro, sano. Entonces, por supuesto con técnicas estériles bien cuidadas, pero pues debe ser bastante complejo el llevarlo, ¿no? Si hay fuga ahí de larvas, en fin, pero saber que existe esa alternativa de biodesbridamiento y por supuesto el desbridamiento quirúrgico que habitualmente nos recargamos un poquito en el hospital, en el servicio de cirugía plástica. La recomendación podría ser que, dependiendo de las características de nuestro paciente, interconsultar quizá a dermatología en un momento dado
en úlceras por presión de estadio más leve, 1 y 2, y en las más avanzadas quizá ya propiamente a cirugía plástica, de la mano de la rehabilitación física, que sigue siendo muy importante, ¿no? Muchas veces en el hospital nos encontramos úlceras por presión en la región del talón y llegan a formar como una costrita, pero la piel no se levanta, no se ve abscesada, no se pone ni roja, no se pone ni caliente, no tiene ni datos de probable infección. Y ahí muchas veces la recomendación es liberar esa presión colocando, por ejemplo, alguna almohadilla o algún dispositivo en la región del talón de Aquiles o en la pantorrilla, de tal manera que quede flotando totalmente los talones y no movilizar esa lesión que sigue siendo estéril, y porque muchas veces se hace el desbridamiento ahí y es complejísimo que llegue a cerrar. Esa es una de las excepciones de úlceras por presión estado avanzado, que no se recomienda el desbridamiento como tal. Esas son algunas de las consideraciones en úlceras por presión. Y no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, sino para hacerles algunas consideraciones en relación al síndrome de inmovilidad. Creo que no hay otra ahorita. Ok, Axel. Bueno, pues saber que en esta primera aproximación al tema de la movilidad, pues este síndrome realmente es como de lo más básico, de lo más elemental. Muchas veces su impacto lo tiene más en su asociación con sarcopenia como tal, con síndrome de fragilidad, que es el tema pendiente que tenemos aún, y la importancia del ejercicio físico como una piedra angular del envejecimiento sano y activo, ¿no? Favoreciendo eso, no solamente la inmovilidad. Importante saber que la inmovilización o el reposo que llamamos absoluto tiene realmente muy pocas indicaciones, como puede ser las primeras horas de un infarto agudo de miocardio, o como puede ser tener fiebre como tal, pues ahí está indicado totalmente el reposo. Fuera de ello, debemos de fomentar siempre que la persona se movilice lo más posible, incluso las extremidades no afectadas, refortalecerlas cuando el tema de la movilidad en algunas extremidades no está indicado. Siempre favorecerlo es obviamente muy importante. ¿Qué más? Su asociación también con pérdida de la funcionalidad, por supuesto, y saber que en temas de pronóstico, pues sí, efectivamente una persona que cae en inmovilidad, que requiere de ayuda y que no la recibe, pues puede fallecer en las siguientes semanas o meses, pero realmente esto varía muchísimo entre paciente y paciente, porque depende de la misma persona, la actitud, la voluntad, el estado de ánimo, el entorno, el cuidador, si hay colapso, si hacen todo, si está rodeado, por qué no decirlo, de buenos cuidados en relación a lazos afectivos, si está en un asilo donde está lleno y hay poco personal y a lo mejor los diagnósticos se hacen tardíos, pues puede fallecer en días. O si está en una casa donde se tiene todo el recurso, tiene un cuidador 24 horas, no solamente son 6 meses, se van años. Entonces, sí, este tema de pronóstico en relación al síndrome de inmovilidad, pues depende mucho entre cada paciente. Importante saber eso. Esencialmente, creo que esas eran algunas de las consideraciones que por ahí me saltaron un poquito. Fuera de ello, pues creo que la revisión está completa, Axel. Muchas gracias. Gracias, doctor. Creo que ya no hay más dudas aquí en clase. Bueno, pues sé que les gusta terminar con un aplauso para el doctor Axel, por favor. Bueno. Muchas gracias, nos vemos mañana. No, el lunes. Bueno, lo checamos, ¿no? Viene el calendario que no había. Ah, cierto, es el último tema de bioética. Pero entonces, ¿qué día es? Es como dice el calendario, ¿no? Sí, el martes.
Lo vi el miércoles, pero es que creo que el lunes tienen bioética y luego vi que el martes quedaba como vacío. No sé si tengan alguna actividad. No entendí, pero a sus órdenes el día que me digan, no tengo problema Gracias, en doctor. estos días. De hecho, gracias. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta Gracias, luego. Axel. Bye.